Shalom Braha, en relación a la última explicación, el punto a tratar es que todos en este mundo de la acción tenemos un tikkun, una rectificación que hacer, lo que para muchos es imposible entender, y es que por generaciones y generaciones de ocultamiento de toda esta sabiduría de intelectos divinos, es que se manifestó el deseo egoísta, Ratzon Azmi, en el mundo de los reinos de Dom, el mundo de caos. Y los sabios nos dan una antesala de por qué todo lo elevado, todo lo que nos lleve a alguna elevación y algún beneficio en el alma está oculto, porque este mundo es llamado Olam en hebreo y es la ocultación de todo lo perteneciente al alma. Y así que el alma que viene de los mundos superiores encarna en un cuerpo, ya que muchos no pueden entender que el alma no tiene un cuerpo. El alma obtiene un cuerpo temporalmente en el mundo físico, Olam Hacia, donde todo se manifiesta. De ese modo es que se precipita el alma, y ya que el cuerpo tiene una memoria biológica, es que de esa forma el hombre llega a la encrucijada, y de esa forma se pregunta por qué el mundo fue creado, para qué el hombre fue creado, y por qué el universo está latente y cuál es su propósito. Ya que una célula de su padre y una célula de su madre viene sobreviviendo desde la creación del mundo. Y eso quiere decir que desde que se manifestó la materia, desde ese momento existió nuestro cuerpo. Y eso quiere decir que tenemos un cuerpo infinito, por así decirlo. Todos los que nacemos en este mundo tenemos un nefesh, el Zohar HaKadosh. El Rabbi Shimon Bar Yochai nos dice: vengan y vean, en el momento en el cual un hombre es nacido, le es otorgado un nefesh. ¿Y qué es un nefesh? Es uno de los 5 estados del alma. A lo contrario que nos han enseñado o nos han querido dar a entender, que el hombre tiene solamente 3 estados: el cuerpo, el espíritu y el alma. Y eso es algo que copiaron todos de alguna manera de todo este conocimiento, pero no lo revelaron a su totalidad, lo cual aprendemos que el alma tiene 5 estados. El nefesh es un estado el cual define la precipitación del alma, así sea en el cuerpo humano, así sea en los vegetales, en el mundo inanimado, en el mundo animal, en la vegetación, en los minerales. Todo tiene un alma. ¿Y qué es el alma? Es la energía que los átomos repelen para poder tener unificado y poder sentir algo sólido, y no solamente sólido, sino también en forma de densa, y todo lo que está manifestado en este mundo es por medio de esa fuerza, de esa
de esa energía, porque alma es igual a energía, y el nefesh es el estado el cual define la precipitación del alma, y es el nivel más bajo, llamado instinto primitivo o animal. La esencia de la vida está en este nivel llamado nefesh, y la importancia de entender todo esto es que el hombre debe de darse cuenta y reconocer cuál es la orientación de todo esto, porque ciertamente muchos no tienen ni idea de lo que se está hablando aquí, pero es de esta forma que nosotros nos precipitamos a este nivel. No hay otra forma de la cual nosotros podamos depender si el hombre no entiende el sistema del cual descendió, mucho menos va a tener el propósito o el deseo de poder llegar a suprimir su estado animal y poder elevar su nivel. Y ya que todos los niveles, por así decirlo, son vasijas, pero depende del hombre reconocer en el estado donde llega, en el estado en el que llega a este mundo. Así que todas las creaciones tienen un nefesh. El siguiente nivel es el ruach, el espíritu, y solo el hombre puede adquirirlo. Ninguna otra creación puede adquirir este nivel, y no proviene de este mundo de acción físico, viene de un mundo de formación, de Olam Yetzirah. Nuestra alma de nivel de Ruach, espíritu. El Ruach es el espíritu. Viene del mismo nivel que el de los ángeles, del mundo de los ángeles, del mundo de formación. Y la diferencia entre nosotros y los ángeles es que tenemos un nivel superior llamado libre albedrío. Y es este nivel del mundo de Yetzirah empieza a descender la primera vez en su forma primordial, en los primeros niveles del Ruach. Es cuando un hombre llega a la edad de 13 años y la mujer a los 12. De esa forma es que el Ruach empieza a manifestarse, y cuando el niño o la niña que se convierten en adolescentes hacen su orden de bar mitzvah o bat mitzvah en las mujeres, desde ese momento se hace responsable de sus actos y se vuelve uno más del sistema de causa y efecto. ¿Qué es el sistema de causa y efecto? El sistema de causa y efecto es que nosotros hacemos algo y el efecto de ello no solamente es personal, sino global. Todo lo que se crea, todo lo que se hace mal, un cortocircuito que se llama así en otros modos de entender, es que se crea un cortocircuito, pero no solamente se crea personalmente, sino que causa un efecto global, universal. Ese es el sistema de causa y efecto. Algo que se hace, se tiene que recibir el efecto de esa causa que se hace. Pero los únicos que reciben ese nivel a los 13 o los 12 años son los que necesitan una adhesión y tienen un deseo de conectar con lo divino. ¿A qué se refiere esto? Que desde ese momento en el hombre crece el deseo, porque empieza a tener los primeros niveles de Ruach, las primeras manifestaciones de Ruach, y esa manifestación hace que el deseo de conectar con algo que no se ve en este mundo empiece a surgir. Y no nomás se puede decir que en ese momento, sino que a lo largo de su vida él puede manifestar esa inquietud de querer conectar con algo invisible que no está
causalizado en este mundo. Y ellos son todos los que estamos con esa necesidad de querer conectar hacia algo superior. Es que nos damos cuenta que obtenemos el Ruach desde los 13 años. Y de esta forma nos damos cuenta cuando nuestra búsqueda no es en este mundo. Y de esa manera fue que recibimos el nivel de Ruach. Pero aún así, el Ruach, que es el espíritu, que mucha gente se conforma con ser espiritual, no es el fin. Nuestra alma no descendió para ser espiritual. Como se ha dicho, el alma no tiene adhesión ni a una religión, ni a un dogma, ni sistemas religiosos. El fin no es ser religioso ni espiritual. El nivel del Ruach es una vasija, así como el nivel de Nefesh. Cuando el hombre reconoce que llega en el nivel de Nefesh, en el estado animal, en el nivel primitivo, el nivel que reacciona de esa manera, es que nosotros nos proyectamos y entendemos que para cambiar ese estado necesitamos obtener otro nivel, y para obtener otro nivel necesitamos ser suficientemente capaces de poder contener el otro nivel. ¿Y qué se refiere con esto? Que cuando nosotros leemos un libro de alguna ciencia específica en este mundo, no lo vamos a entender a la primera vez, pero si creamos que ese conocimiento se expanda y buscamos y hacemos y ponemos en práctica, cuando leamos nuevamente ese libro, vamos a poder obtener ese nivel del cual se está manifestando. Y es así en todos los conceptos, pues todos los niveles, los estados del alma son vasijas que se manifiesta en cada nivel para poder expandirlo y atraer el otro nivel. Y todo esto requiere del reconocimiento del hombre. Y el primer nivel, llamado Nefesh, es una vasija propicia para que descienda el nivel del Ruach. Y el nivel del Ruach es otro recipiente, un Keli, que sirve para conseguir el siguiente nivel, llamado Neshama. Neshama es un nivel del cual trasciende la iluminación. El mundo de Briah, de la Sefirá de Binah. El mundo de iluminación es el mundo de Briah, el mundo de creación de la Sefirá de Binah, una de las Sefirás de los intelectos más elevados en nuestro árbol de la vida. Por eso es que se le llama a la Torah el árbol de la vida, porque de ahí es donde podemos desprender todos estos intelectos. Un hombre no puede entender lo que pasa en este mundo si no ha obtenido todos estos niveles, porque para poder tener un intelecto, una iluminación divina, se debe ser una persona, una vasija que pueda contener lo físico, lo espiritual y la iluminación. Así que el Ari Kadosh, un sabio y erudito muy grande, nos dice de esta forma en su libro Sha'ar HaGilgulim, la puerta de las reencarnaciones. Dice: sin embargo, sepan que la persona misma es el elemento espiritual dentro del cuerpo. El cuerpo es solo la vestimenta para la persona y no es la persona misma. Como se sabe, el hombre unifica los 4 mundos de Abiyah. Por lo tanto, es necesario que estos 5 estados se manifiesten. El nivel más bajo, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah, son manifestados en el hombre. Y el siguiente nivel, llamado Hayah, se adquiere por medio de mucho esfuerzo. Mucha gente, muchas personas, muchas almas elevadas lo han conseguido a base de esfuerzo, pero solamente un alma nació en ese nivel.
y esa alma es el alma de Moshe Rabenu, ese hombre que tuvo la capacidad inmensa de recibir del Creador, conectar con el Creador íntimamente, lo cual podemos ver cuando los hermanos de Moshe lo calumnian, como es sabido que ellos calumniaron a Moshe, como así lo hacen todas las religiones, todas las naciones que siempre calumnian al pueblo de Israel sin saber cuál es la realidad exacta, y lo calumniaron de manera que pensaron, como así lo piensan las naciones, que Moshe nunca tuvo el nivel adecuado para poder traer la redención al pueblo de Israel, lo cual eso es algo que no es real, pues Moshe, al contrario de faltarle, le sobró mucho, y podemos verlo de una cierta forma que el nivel de él era el nivel más elevado en estos 5 niveles de Hayá, que es difícil de lograr, y si es adquirido es a base de mucho esfuerzo. Y de esta forma, cuando las religiones sacan que Moshe no tuvo la capacidad de traer la redención al pueblo de Israel, de pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida, es el hecho de que alegan que le pegó a la roca, y la roca lo asimilan con el dios romano, que es Cristo, y lo cual sabemos de antemano que hay mucha contradicción en todo lo que pasa, que aún escritores famosos, reconocidos, con muchos títulos y muchas alusiones que se hacen para poder escribir un libro, no se dan cuenta que todo esto viene desde los mundos caídos de Edom. La religión es un regalo del caos, un regalo de los mundos caídos, de los 8 mundos anterior a este, que Hashem destruyó por el caos infinito que había. Porque los hijos de Edom son los que trajeron caos, y nunca hubo mayor mortandad en el mundo desde que la Biblia fue traducida, ya que entendemos que en el nombre de Cristo mataron a miles y millones de personas para imponer su religión. Ninguna pandemia ha podido matar la gente que mató al Imperio Romano tratando de imponer su religión, lo cual, si todos sabemos historia, es que podemos entender que Constantino fue el que diseñó la religión, y él decidió qué poner y qué no poner en la Biblia, y eso es lo que trajeron. El invento más grande de Roma fue manipularnos, fue controlarnos de esa forma. Por eso es que todo esto estaba oculto. Y en el momento en el que dicen que Hashem, Dios, como le dicen a las religiones, le dice a Moshe que vaya y que hable con la roca para que la roca le dé agua, Hashem manda a Moshe a hacer eso. Moshe va, Moisés va, habla con la roca, y la roca le da el agua. Y Moshe le dice al pueblo de Israel: tomen el agua que necesiten. Pero el pueblo de Israel se queda expectante, como diciendo: bueno, ¿y dónde está el agua? Lo cual nos quiere decir que al momento que Moshe vio el agua, se dio cuenta que el pueblo de Israel no estaba listo para una redención. Y
al momento de no estar listo para una redención es porque no tienes el nivel adecuado, no tienes la vasija adecuada para poder percibir el nivel que tenía Moshe. Y el nivel que tenía Moshe no era un nivel pequeño. A él no le faltó nada, más bien le sobró, porque desde ese momento se dio cuenta que el pueblo de Israel no estaba listo para poder ver y reconocer que hay otros mundos más superiores, a otros niveles superiores al que ellos tenían. De esa forma, él golpeó la roca, le hizo un orificio, y de ahí salió el agua, y el pueblo de Israel se dio cuenta de esa forma. Y entonces, lógicamente, como toda la humanidad quiere ver cosas físicas y no tiene la capacidad para poder ver cosas metafísicas, las cuales existen en nuestra vida día a día, nos servimos de ellas, pero en realidad no sabemos que existen hasta que no tenemos los niveles adecuados o la percepción adecuada para poder verlos. El pueblo de Israel dijo: bueno, ahora que le hiciste un hoyo a la roca dio agua, porque de otra manera no podía dar agua, porque la roca no da agua. Entonces, realmente desde ahí nos dicen los sabios que si Moshe hubiese entrado a la tierra prometida, desde ese momento se hubiera producido un impacto tan tremendo, tan fuerte, tan explosivo entre el cielo y la tierra de Israel, que todo el pueblo de Israel hubiese perecido en ese momento, porque no tenían la capacidad de recibir esa redención. Y en esta explicación podemos ver que todo ha sido causa de Roma, en que las naciones calumnien a Israel por todo y culpen a Israel por todo. Y es lo más fácil, no necesitamos muchos títulos para darnos cuenta que cuando una religión nos dice cree, es porque no saben realmente. Y no saber es que aún en esos tiempos, con la capacidad tecnológica que tenemos, seguimos siendo ciegos espiritualmente, porque solamente basta con abrir la Biblia cristiana traducida y darse cuenta de tantos y tantos errores literarios, cronológicos, escatológicos. Todo eso no concuerda, y no concuerda porque es un invento de Roma. Así es que nos incitan a creer, nos dicen que creer es lo mejor que puede hacer un hombre, lo cual sabemos que el creer es no saber, y lo cual en la Torah, cuando venimos al conocimiento de la Torah, en ningún lado encontramos la palabra creer, pero sí encontramos: y amarás y conocerás a tu Elohim. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que podemos amar a alguien que no conocemos, a un Dios que no conocemos? Y si no conocemos, Él se nos presenta. Así pasó cuando se dio la Torah, y podemos ver que por medio de un hombre como Moshe, de esa vasija, de ese nivel de alma que tenía la capacidad inmensa de recibir tanto intelecto como sabiduría divina, que su rostro reflejaba una luz, no podían acercarse a él por esa luz infinita que irradiaba del resplendor de Hashem. Por él fue mérito de traer Torah a este mundo, y tanto así que se dice que es la Torah de Moshe.
Y no es porque Moshe la inventó, sino porque Moshe tenía ese nivel tan grande que podía hablar sin consultar a Hashem. Llegó hasta ese nivel. ¿Y por qué? Porque todo lo que él iba a decir, todo lo que él iba a hacer, era de acuerdo a la voluntad de el creador, de Hashem. Y Isaías 43:7 nos va a sacar un poco de esto, nos va a dar una expansión a ese conocimiento. Y aunque este texto ha sido muchas veces manipulado por gente religiosa, el texto nos dice: todos los que están vinculados a mi nombre, quien lo he creado, formado, hecho para mi gloria. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto realmente? Todos los que están vinculados a mi nombre, pero no está hablando del nombre de Cristo o del pseudo salvador romano. Está hablando del nombre inefable de las 4 letras Yud Hei Vav Hei, que está vinculado a todo, que es la semilla de todo. No podemos ver nada de lo que está hecho que no esté conectado con Akadosh Baruj Hu. Nada. Si bien la mentira que nos han inventado es que Hashem está en los cielos y nosotros aquí, que Dios está en los cielos y nosotros aquí, pues no es así, porque todo está conectado, así como nosotros cuando decimos Hashem Echad, es la unidad. Hashem Echad es una unidad. ¿Y qué quiere decir una unidad? Una unidad que todo está conectado, que todo está adherido a esa unidad, todo. Pues aún nosotros somos creación de todo lo que está en el universo. Así se ha visto científicamente, se ha comprobado que moléculas que están en nuestro cuerpo flotan en el espacio y en muchos planetas. Así es que esto no es de apenas, esto se escribió hace más de 2000 años, cuando sabios, sin tener ningún aparato tecnológico que pudiera comprobar eso, ya nos los habían dicho. Y el nombre y la gloria es algo que está unido y que es infinito. Por eso se le dice el Ein Sof. Hashem, uno de los atributos de Hashem, de los nombres de Hashem, es Ein Sof. ¿Y qué quiere decir Ein Sof? La infinitud, lo infinito. Quiere decir la infinitud, lo más grande que hay, por así decirlo, es lo infinito. Y de ese modo podemos ver que Ein Sof es la infinidad, lo que no tiene término. Y ese es el mundo de la emanación. El mundo de la emanación es cuando todo se analiza, cuando entra al hombre. Y es muy importante entender esto, que nada nace en este mundo, nada se hace en este mundo, se precipita si no hay una semilla, una emanación, donde se recibe esa semilla, esa emanación, empieza el proceso de creación, de formación, y se hace en este mundo, se precipita en este mundo físicamente, ya sea cualquier cosa, un vaso, una silla, una mesa, una computadora, un cohete, todo lo que está manifestado en este mundo es porque ha sido emanado desde ese mundo, el mundo de Asilut, el mundo de la emanación. Cuando dice que lo ha creado, es el mundo de Briah, el mundo de creación. Por
por eso también la Torah se le llama la Torah de Briá, la Torah de la creación. Y es en el momento en el que el hombre y la mujer conciben una relación y el hombre injerta o impregna la semilla, su semilla, dentro de la mujer, y la mujer manifiesta esa semilla, y desde ese momento empieza a recibir los primeros niveles de Nefesh en el mundo de creación, en el mundo de Briá. Después de ese proceso y los meses que pueda estar un bebé dentro del vientre de su madre, empieza el mundo de formación, el mundo de Yetzirah. Es cuando Hashem forma al hombre o mujer con rasgos físicos y con atributos, con midots emocionales y con intelectos. Y desde ese punto es como el hombre se manifestará en este mundo. Este es el mundo de formación, cuando lo ha formado. Y cuando se refiere a que lo ha hecho, es cuando el hombre se precipita a este mundo, cuando el bebé nace. Y es el nivel más bajo, el nivel de Asiá. ¿Por qué es el nivel más bajo? El nivel físico que representa este mundo. Porque podemos ver que un bebé, por muy hermoso y tierno que sea, es un estado de egoísmo, es un estado egoísta, porque desde que nace depende de que todo se le haga. Y desde ese momento hasta los 13 años es que no cambia su condición, hasta después de los 13 años o en el momento de los 13 años que entra el nivel de Ruach. Es como puede él cambiar su condición. Así es que tenemos que son 5 niveles del alma y 4 mundos que nos muestra Isaías 43:7. El último nivel, que es Yehidá, es un nivel el cual será manifestado solamente en un alma, y ese es el alma del Mashiach, pero no el Mashiach el cual ha inventado Roma, o más bien ese no es Mashiach, es el Cristo. Porque no le llaman Mashiach, le dicen el Cristo, aunque muchos le cambiaron a Mesías, pero en realidad le llaman el Cristo. Pero lo que estamos hablando aquí es de Melech HaMashiach, Mashiach ben David, el rey Mashiach, el hijo de David, lo cual tendrá el alma más elevada, en los niveles más elevados, del cual después de ese nivel solamente existe Hashem. Más arriba de ese nivel existe Hashem. Entonces será una alma con una inmensa capacidad de percepción, de poder y de poder manifestar un cambio en todas las personas, en todo el mundo. Y es muy importante todo esto, pues seguimos con la mentira de que alguien puede salvar al alma de su condición. Eso es una mentira. El alma fue precipitada para hacer su propia rectificación, y hasta que no se cumpla eso, no es como puede regresar a los planos superiores. Y si no cumple, será obligado a regresar, lo cual no cabe la idea en ningún momento de un pseudo salvador, porque si de eso hubiera sido desde un principio, podríamos ver que Dios no tiene la capacidad para poder salvar a su creación, y nosotros somos la imagen
de Hashem. ¿Y qué quiere decir la imagen? Que tenemos la capacidad de poder ser co-creadores y elevar este mundo, todos y cada uno. Y así lo mismo lo dicen los evangelios. El evangelio de Tomás, que no está metido en la Biblia católica ni la Biblia cristiana, de un pseudo salvador que él mismo pidió ser crucificado, y él dijo que todos tenemos la capacidad de poder ser hijos de Dios. ¿A qué se refiere esto? A que él mismo estaba dando a entender que en nosotros están las herramientas. Y si bien esos libros, esos evangelios se llaman apócrifos, es porque toda la Biblia, o más bien el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como le dicen, son escritos de hombres que no estaban apegados a la Torá, que eran desertores de Israel, que eran helenistas, que realmente no entendían nada de esto y que lo único que buscaban era un salvador. Y si bien es que Yeshua existió y que era un rabino, su historia fue muy diferente a la que Roma implantó. Y es muy importante reconocer todo esto, porque no hay más Dios que el que nos crió, que el que nos emanó. Y así se nos presenta Hashem en el Har Sinai, cuando le revela la Torah a Moshe, cuando le da la Torah a Moshe, lo cual desde ese momento no hubo algo tan trascendental ni tan beneficioso para la humanidad que recibir la Torah, recibir esa emanación. Desde ese momento no hay en la historia, no hubo nada parecido, lo cual solamente fue precipitado por la gran capacidad que tenía Moshe, ese nivel tan grande. Y Hashem nos dice en los 10 enunciados, que la Biblia traduce malmente como 10 mandamientos, y es porque debemos entender que aún sus Biblias fueron traducidas por monjes católicos. Los cristianos pueden decir que tienen la verdad de todo, pero le robaron todo a Roma, y es por eso que ahora Roma no quiere matarte para que aceptes una religión, pues tiene más de 2000 religiones trabajando para ellos. Y aún sus Biblias, cuando la abren, no se dan ni cuenta quién la tradujo. Y toda la intención de esos monjes fue plasmar, por orden de los más grandes y poderosos, inventar un Dios y un nombre para dárselo a una civilización que estuviera más acorde y se sintiera mejor, más identificado con el nombre, porque muchas personas en esa época no se iban a sentir conformes con un Dios que se llamaba Yahshua. Entonces le cambiaron el nombre. Y otra contradicción tan grande, si su nombre era Yahshua, ¿por qué le pusieron Jesús? Y cuando nos metemos a ver en la web qué quiere decir Jesús, los religiosos ponen que es el Salvador. Y si buscamos otra definición, quiere decir que es una composición de los dos imperios que se unieron, Grecia y Roma, el cual se llamó grecorromano, el imperio grecorromano, porque hubo un tiempo donde Roma y Grecia eran casi lo mismo. Así es que cuando vemos que quiere decir Yashus, es una composición del griego y del latín, lo cual, si supuestamente es hebreo, tendría que ser raíz hebrea. Y otra mentira muy grande es que cuando vemos Jesús le ponen que es un nombre hebreo, lo cual yo nunca he conocido a un hebreo, a un judío que se llame Jesús.
Y hay muchas contradicciones, pero se citarán en otro momento, lo cual lo importante es reconocer quién nos creó, que todo esto forma parte de nuestra vida, que no lo vemos, que no lo reconocemos, pero que por eso se está manifestando todo esto. Y fue predicho y fue profetizado por Rabbi Shimon Bar Yochai, el escritor del Zohar, que solamente todo este conocimiento se iba a revelar a expendas en la generación cercana a la redención del mal, en la venida del Mashiach, y no el Mashiach que muchos le dicen Cristo, sino Mashiach ben David. Y Hashem, cuando nos trae todo este conocimiento, todo este manual de vida diario que es la Torah, en los 10 enunciados, que muchos le dicen 10 mandamientos, nos dice: Anoji Hashem Eloheja, yo soy Hashem, tu Dios, el que te sacó de Egipto. Lo cual muchos nos preguntamos: ¿y qué tiene que ver esto conmigo si yo no estuve en Egipto? No está hablando de un Egipto físico, sino de un Egipto espiritual, donde todos debemos de identificar cuál es nuestro Egipto. Así es que si nosotros identificamos cuál es nuestro Egipto, podemos ver quién es el creador que nos puede sacar de ahí, de todo esto, de todo este caos que nos han implantado desde pequeños. Y literalmente lo que está diciendo es: yo soy Hashem, tu Dios, que te creó y te formó y te hizo. Baruch Hashem, que todos tengamos el entendimiento y la humildad de aceptar que no todos tenemos la verdad, sino que a base de esfuerzo y de llegar con humildad, y que de verdad tenemos el mérito de conocer al creador del universo. Esto no se hace para revocar o infundar males o hacer que alguna persona se sienta ofendida por su religión, pero si se siente ofendida por sus religiones, entonces no es su alma la que se ofende, es su ego. Y eso quiere decir que aún no tiene la capacidad de percibir. Si bien ninguna religión es más importante que nuestro Creador, nosotros siempre defendemos nuestra religión para causas de otros. Y hasta ahora podemos decir que de esa forma el hombre no ha podido superar su estado animal. Y tenemos que ser conscientes y Betzerah Hashem, que podamos entender todas estas palabras y lleguemos a un conocimiento y a un deseo de poder recibir y ser conscientes de que este estado no es el único, que podemos superar y llegar al conocimiento adecuado para traer un cambio a este mundo, porque esa es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de un semidios. Sé que para muchos es muy fácil decir: ok, pues esa no es mi responsabilidad, yo le dejo todo al Cristo y yo me echo a dormir. Eso no le va a ayudar, porque él será regresado y regresado muchas veces, las veces que necesite, hasta que entienda. Y solamente hay dos formas de entender, y es cuando un hombre se compromete en la Torah, y la otra es a base de golpes que te da la vida. Cuando Hashem mira que tú estás dispuesto a seguir sus preceptos, no porque sea lo único que hay, sino porque esta es la causalidad. Por esta razón fue creada el alma, y te apegas al Creador, no hay causa, no hay efecto
que cause en ti un mal, pero cuando la persona no entiende, debe de entender a base de palos, y de esa forma muchos se lastiman para poder pensar que tienen algún beneficio. El Ari Kadosh nos dice: cuando tú camines te acompañará. Cuando el alma parte de este mundo, hay un camino muy oscuro. El alma entra en ese sendero sin saber hacia dónde va, pero la Torah que estudió ilumina su camino. Y quiere decir que el alma que se dedicó al estudio de la Torah posee algo que no le será quitado, aun cuando deje este mundo y abandone el cuerpo, porque desde ese momento la Torah será su luz y lo acompañará al Abba Olam, al mundo venidero. Amén.